Hoy me quise basar en una tesis. Emprender con propósito no es romanticismo, es optimización biológica. La tesis es que cuando emprendes solo por dinero, tu cerebro trabaja con el freno de manos puesto. Cuando tenés un propósito claro, estilo Simon Skip, que es que vamos a trabajar hoy, activas un cóctel neuroquímico que te vuelve imparable, más enfocado y extremadamente resiliente. Vamos a hablar del filtro antipánico de tu cerebro, el SARA, que es el sistema de activación reticular ascendente. Por día recibimos más o menos 11 millones de bits de información por segundo. La corteza cerebral solo procesa cerca de 40 bits. El SARA es el filtro del tallo cerebral que decide qué 40 bits pasan. Si tu única meta es facturar X, el SARA busca oportunidades genéricas de dinero. Pero si tu meta tiene un propósito claro, ejemplo, ayudar a 1000 familias de la ciudad a mudarse, el SARA se recalibra. Empezás a notar contactos, patrones e ideas donde otros solo ven caos. Es el famoso efecto autos rojos aplicado a los negocios o en mi caso, hoy, efecto embarazadas. Hoy veo embarazadas por todos lados. Vamos a hablar de cómo construir un negocio sólido y no lo vamos a hacer solo con teoría barata. Vamos a analizar la mente de alguien que lleva más de 35 años respirando negocios, Simon Skip. Simon construyó 19 empresas, invirtió en 78 startups y vendió una de sus agencias a la enorme PwC. Él sostiene que el conocimiento para hacer negocios debería ser gratuito. Así que hoy vamos a tomar sus lecciones más valiosas y la ciencia detrás de cómo piensa, ahí está la tesis, para aplicarla al día a día. Porque el 90% de los negocios no quiebra por falta de capital o de mercado. Quiebra porque el emprendedor se queda sin química en el cerebro. Hoy vamos a entender cómo evitarlo. Punto 1. Emprender con propósito. Dopamina versus cortisol. Empecemos por la base de todo. Emprender desde la pasión y el propósito. Simon nos dice que la mayoría cree que para empezar necesitas una idea millonaria o encontrar un hueco de mercado. Eso es mentira. Los negocios no empiezan en una hoja de cálculo, empiezan con un sentimiento, enfocarte en lo que te apasiona y entender qué problema querés solucionar. En nuestro rubro, esto es vital. Si estás en el sector inmobiliario persiguiendo solamente la comisión, la vas a pasar mal. ¿Por qué? La neurociencia nos enseña que cuando trabajas impulsado solo por recompensa externa o por la urgencia del dinero, tu cerebro interpreta el proceso como una amenaza y libera cortisol, la hormona del estrés. Cada propiedad que se cae o cliente que no te contesta se siente como un ataque. En cambio, cuando tu propósito real es resolver un problema de vivienda o de inversión de una persona, activas el circuito de la dopamina y la serotonina. La dopamina no se libera cuando cobras la comisión, se libera en la búsqueda, en la anticipación de saber que estás ayudando a alguien. Si instalás ese propósito genuino en el centro de tu día a día, la fricción mental desaparece. Tu resistencia a la frustración se multiplica y el dinero termina llegando como consecuencia natural. Punto 2. Mapas mentales versus planes rígidos. La rigidez cognitiva del SARA. Usar mapas mentales en lugar de planes de negocios rígidos. Nosotros hace tiempo ya dejamos de usar planes de negocio rígidos en la oficina. ¿Cuántas veces te sentaste a armar un plan de negocios anual que a los 2 meses ya no servía para nada? Simon es contundente. Los planes de negocios tradicionales matan a las empresas porque quitan agilidad. Desde la ciencia, esto tiene una explicación clara. El cerebro busca certezas, pero la rigidez extrema bloquea el SARA, el sistema de activación reticular ascendente, que es el filtro del cerebro encarecido en detectar oportunidades. Cuando tenés un plan ultra rígido y el mercado cambia,
tu cerebro entra en frustración porque los datos no encajan con tu esquema. En su lugar, Simon recomienda armar mapas mentales. Empezás con tu centro, con tu propósito y lo que te apasiona. Y de ahí desplegás las ramas. ¿Qué vas a hacer en las redes sociales? ¿Cómo vas a alimentar tu base de datos? ¿Qué alianzas estratégicas necesitas? Al usar un mapa mental, estimulás el pensamiento asociativo de tu corteza prefrontal. Le das a tu cerebro una estructura clara, pero con la flexibilidad necesaria para probar, medir y ajustar la estrategia mes a mes en un mercado tan cambiante como el nuestro. El punto número 3 es sobre cofundadores, complementariedad y la neurociencia de la confianza. ¿Cómo elegir un socio o un aliado estratégico si querés escalar? Si hoy sos un agente independiente y sentís que tocaste un techo porque no te alcanzan las horas del día, escucha esto. Busca a alguien que ame hacer exactamente lo que vos odiás. No busques un clon tuyo. Ejemplo real en nuestra industria. Si sos un perfil comercial puro y duro, esos que disfrutan estar en la calle, generando relaciones, negociando, captando propiedades, pero odias, como la gran mayoría, sentarte frente a la computadora a cargar base de datos, analizar los números de mercado, hacer seguimiento de llamada o armar estrategia de marketing. No contrates ni te asocies con otro comercial. Busca a alguien metódico, analítico, que brille en la sistematización y el marketing. Vos pones la visión y el frente de batalla. Tu socio pone la estructura y los procesos. Pero ojo con esto. Hay una regla que es innegociable. Complementarios en habilidades, pero idénticos en valores. ¿Por qué? Porque un socio es literalmente un matrimonio comercial. Y acá la neurociencia nos da una advertencia clara. El cerebro detecta la falta de alineación ética como una amenaza directa. La confianza mutua activa el release de oxitocina, soltar oxitocina, que es la hormona que permite delegar, cooperar y tomar riesgos juntos. Si no comparten la misma ética, la misma visión de honestidad con el cliente y el mismo respeto por la reputación, tu cerebro va a vivir en estado de hipervigilancia, alerta roja de la amígdala. En vez de gastar energía en hacer crecer el negocio, vas a gastar energía cuidándote la espalda. Y un negocio fundado en la desconfianza está destinado a colapsar. Punto 4. Gratificación diferida, aportar valor por adelantado y la ley de reciprocidad. El punto 4, para mí, es el secreto mejor guardado de los que juegan en primera. Esto lo vi con gente que juega otras ligas. La gratificación diferida y el poder entregar valor por adelantado. Simon Skip afirma que la principal razón por la que los grandes negocios ganan es porque entienden el largo plazo. Él cuenta que su primer cliente lo hizo con un trabajo completamente gratis para demostrar lo que era capaz. Sobreentregó, construyó una confianza ciega. Y eso solo el cliente lo ve como algo de gratificación. Ese cliente después lo contrató y le trajo referidos durante 16 años seguidos. Esto se conecta directamente con lo que predica Ryan Serhant, que es alguien que nombro muy seguido, para mí el referente, uno de los referentes más grandes del rubro inmobiliario, que dice que primero entrega valor, después pedía el negocio. Él sostiene que la mayoría de los agentes fracasan porque están obsesionados con la transacción inmediata, mientras que los top producers, como él, están obsesionados, qué palabra compleja, con construir la relación. Y esto no es teoría. A mí me pasó exactamente igual cuando arranqué. Cuando arranqué en el rubro, pensé en 1000 estrategias, me dijeron 1000 estrategias, pero a mí se me ocurrió una que yo se la digo a todos los chicos
regalé 100 estudios de mercado. No tenía clientes, pero tenía ganas de aprender. Y en ese momento a mí me cobraban las impresiones. Eso salía de mi bolsillo, pero yo no lo veía como un gasto. Entendía que estaba invirtiendo en mi negocio. Le hacía a la gente una estimación previa de los metros cuadrados de propiedades que yo conocía de mi infancia o propiedades que había ido a ver hacía poco por cuestiones personales. Te decía, mira, este es un análisis inicial, si querés profundizar de verdad y que te dé el valor exacto, necesito escritura, planos para cotejar los metros reales. ¿Qué pasó? De esos 100 estudios regalados, que más o menos tienen unas 15 páginas cada uno, hagan sus cuentas, saqué mis primeras 3 captaciones. Pero sobre todo me compré años de experiencia, de práctica y de cancha. Hacer 100 estudios de mercado, que me lo pidan, me hubiese llevado muchísimo tiempo. ¿Qué pasa con el cerebro del cliente cuando haces esto? La neurociencia lo explica a través del circuito de reciprocidad y la liberación de oxitocina. Cuando le regalás a una persona tu tiempo, tu análisis y un trabajo profesional sin pedirle nada a cambio, el cerebro no lo recibe como un intento de venta. A nadie le gusta que le vendan. Lo percibe como un acto de generosidad y autoridad. Esto activa el sesgo cognitivo automático, el deseo inconsciente de devolver la atención. Pensalo así en tu día a día. No te desesperes por cobrar hoy. Hacé la tasación impecable, sin compromiso. Dale información valiosa a ese propietario, aunque sepas que hoy no va a vender, famoso dueño vende. Esa paciencia estratégica genera autoridad y construye una red de clientes que te van a buscar a vos por el resto de su vida. Ahora, todo esto de cambiar la mentalidad suena lindo en los libros, pero la realidad es que para pensar como emprendedor tenés que hackear tu propio cerebro. Literalmente tenés que reprogramar tu sistema de recompensa, gestionar energía biológica y desactivar el miedo evolutivo al fracaso. Nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía y evitar riesgos, supervivencia. Por eso la incertidumbre de emprender da pánico, pero la ciencia nos demuestra que gracias a la neuroplasticidad podés entrenar la mente a tu favor. Y siempre que escucho esto digo, ¿cómo lo hago? Y acá busqué 4 tips neurocientíficos concretos para hackear el cerebro y llevarlo a la práctica diaria. 1. Hackea tu dopamina. Hay que gestionar esa motivación. El cerebro busca dopamina fácil y rápida, sobre todo con el tema celulares, redes sociales, comida, gratificación instantánea. Eso mata la constancia en los proyectos a largo plazo. Microexperimentos. Dividí tus metas anuales en pequeñas tareas diarias. Completa algo simple cada mañana para activar el ciclo de éxito inmediato en tu cerebro. Ayuno de estímulos. Reducí el uso del celular antes de ponerte a trabajar para restaurar la sensibilidad de tus receptores de dopamina. Antes, no dejando el celular en el momento de ponerte a trabajar. 2. Optimiza tu estado de flow, foco radical. Entrar en concentración profunda te toma entre 8 y 10 minutos. El multitasking no existe. Cada notificación o distracción te reinicia el contador a cero. Bloques de foco. Diseñá bloques de trabajo sin notificaciones de 25 minutos y reuniones breves para evitar la fatiga cognitiva. Anclajes sensoriales. Usa música instrumental específica o un aroma exclusivo para trabajar. Yo lo uso en la oficina, los chicos me cargan por esto del aroma, pero uno lo asocia con la productividad. Tu cerebro va a asociar ese estímulo directamente con la productividad. 3. Reprograma el sesgo de supervivencia. Gestión del miedo. Tu mente interpreta la incertidumbre de un negocio inmobiliario o de un cliente que no cierra como si fuese un peligro mortal. Enfócate en el servicio. Enfoca tu proyecto en resolver problemas ajenos. Esto lo digo desde la primera entrevista que le hago a los chicos. Biológicamente, ayudar a otros reduce el estrés y aclara la mente. Visión panorámica.
hacer un zoom out, alejar la lupa a tu mente para mirar el panorama completo del negocio. Después volver a hacer zoom in en los detalles cotidianos para no paralizarte por análisis. Hay un capítulo dedicado a la parálisis por análisis. Biochanging básico, el combustible de tu mente. Tu cerebro simplemente no puede innovar si está desnutrido o exhausto. El margen del 15%. Esto está en el libro de Simon Sinek. No llenes tu agenda al 100%. Deja un 15% libre para imprevistos y descansos creativos. Movimiento diario. El ejercicio acelera la plasticidad cerebral. En solo un mes de movimiento constante vas a notar la diferencia en tu memoria y en la toma de decisiones complejas. Por suerte nuestra oficina está ubicada en un lugar muy bueno para hacer ese tipo de movimientos. Cuando lográs dominar tu biología y hackear tu mente, recién ahí estás listo para salir al mercado con fuerza. Y esto nos lleva directamente a los últimos dos pilares para cerrar el círculo: tu marca personal y tus sistemas de prospección. Me cebo un mate y sigo. Hoy, como esto que estoy haciendo yo también, es imposible construir un negocio sólido si no trabajas en tu marca personal. La gente ya no le compra los logos, le compra a las personas en las que confía. Y para generar esa confianza, como nos enseña Simon Sinek, de la prospección fanática, no importa tanto qué haces o cómo lo haces, sino por qué lo haces. Tu marca personal es la ventana a tu propósito. Cuando comunicas desde tu por qué, no vendés, conectás. Y acá entra de nuevo el otro Simon, hubiese buscado otro con otro nombre, Simon Skip. Al comunicar y al vender, tenés que vender el ruido del asado, no el pedazo de carne. Ya hablamos del Laucha, del loco por el asado en otros episodios. Dejá de vender metros cuadrados, expensas o ladrillos. Vendé el estilo de vida, la tranquilidad de la familia, la seguridad financiera, el futuro. Ese es el ruido del asado. Ahora, la pasión y la marca personal sin la estructura son solo buenas intenciones. Para lograr ventas consistentes necesitas sistemas. Acá es donde entra Gary Keller. Gary Keller, ese sí es el más grande del mercado inmobiliario, dice que un estudio de Harvard revela que un vendedor promedio baja los brazos en el quinto intento. En realidad, para mí es antes, pero bueno, se frustra y abandona. El 5% de los mejores vendedores del mundo, los que realmente la rompen, hacen algo totalmente distinto. Construyen un sistema de seguimiento constante. Esto también lo dice Santiago Magnin. Keller lo explica clarísimo en su metodología. La verdadera conversión no ocurre en los primeros contactos, ocurre entre el quinto y el 12º contacto, e incluso más allá, con un plan sistemático. Es mantenerte en el radar todo el año. Es un saludo en una fecha especial, un informe de mercado, de aporte de valor real, una novedad del barrio. A veces lleva meses o años, pero cuando ese cliente finalmente decide comprar, vender o recomendar, al único que va a llamar es a vos, porque nunca te fuiste de su cabeza. Deja de depender de tu memoria o de anotar en un cuaderno suelto. Yo anoto en cuaderno suelto, pero después todo pasa a un CRM, que es lo único que es un sistema escalable. Deja de pensar como un aficionado que hace todo a medias y empezá a profesionalizarte y a sistematizar tu negocio para poder crecer de verdad. Porque al final del día, tu éxito en este rubro depende de tres cosas: tu propósito para conectar, tu marca para que te elijan y tu sistema para que nunca te olviden. Para cerrar este capítulo, quiero que te quedes con una enseñanza. Otro Gary, pero este es Vaynerchuk o Gary B en Instagram. El verdadero emprendedor no es el que presume trabajar 20 horas al día a lo loco. Es el que tiene la madurez de jugar el juego largo. Pensar como emprendedor y no como empleado significa entender que el éxito
viene de tomar riesgos calculados, abrazar el fracaso como la única forma real de aprender y tener paciencia. Aceptar que podés perder, dejar el ego de lado en la puerta y concentrate en una sola cosa: aportar valor masivo a tus clientes. Si lográs que tu marca personal sea un sinónimo indiscutible de confianza, nadie te va a poder sacar del mercado. Nadie. Gracias por escuchar Inmobiliario de Verdad. Si este episodio te dejó pensando, entonces vamos por el buen camino. Porque en este negocio los dólares se guardan, pero el verdadero valor real se construye.